Y vamos a la línea telefónica, vamos a agradecerle enormemente a don Gustavo Esteva que nos tome esta llamada. Ya hemos conversado con él aquí en Cosa Pública de Radio Universidad de Guadalajara en otras ocasiones, como usted sabe, en otras presentaciones que hemos hecho de la trayectoria de don Gustavo Esteva. Es un escritor, un intelectual, un personaje que ha estado vinculado a las luchas sociales, al movimiento indígena de este país de una manera muy cercana, y justo de estos temas queremos hablar con él. Don Gustavo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atender esta llamada, don Gustavo. Pues queríamos conversar con usted, con esta larga trayectoria que tiene de cercanía de el movimiento indígena, pues estas expresiones o actos ceremoniales que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al menos dos, esta idea, no sé si llamarle un nuevo neoindigenismo, usted escribía un poco como un indigenismo que volvía a recuperar aspectos del priismo pasado, lo que fue la ceremonia supuestamente traspaso del bastón de mando el 1 de diciembre, y este acto del fin de semana donde supuestamente se pide permiso a la Madre Tierra para construir el megaproyecto del Tren Maya. ¿Qué opinión le merecen este tipo de actos, don Gustavo? Bueno, desde luego que tenemos una muy clara oposición a proyectos de esa índole, que son particularmente agresivos y destructivos y bastante insensatos si uno piensa en términos de lo que está haciendo falta en el país y de lo que están haciendo falta para los pueblos indios. Entonces son proyectos que no corresponden de ninguna manera a sus necesidades y perspectivas, y que corresponden muy claramente a una lógica desarrollista dañina a la cultura, a la sociedad y al ambiente. Don Gustavo, en particular se refería a la ceremonia de la transmisión de bastón del mando, y usted recordaba, y nos gustaría que nos lo compartiera para los radioescuchas, que es un acto íntimo de la comunidad, pero no se refleja que te doy este bastón para que tú nos mandes, sino que tiene un significado político distinto. Desde luego, es decir, una de las principales cosas es que sí es una ceremonia que se realiza entre gentes que se conocen, que saben de qué se trata, que tienen un significado compartido, y que lo están expresando de una manera muy auténtica para expresarse la lealtad de quien ha sido designado para cumplir una función para el pueblo. Es decir, es una ceremonia muy propia para los de adentro, que tiene un significado muy claro para los que la están haciendo. Entonces, convertirla en espectáculo, un espectáculo abstracto para toda la gente que no sabe realmente de qué se trata y que solamente recibe la información de la palabra bastón de mando, con el significado que tiene normalmente la palabra mando. Uh-huh. Es una doble traición, es la traición del tipo de ceremonia de que se trata, que como digo es una cosa íntima de quienes se conocen y que saben qué cosas están haciendo, y por otra parte del significado mismo. Pero el problema de fondo, más allá de la discusión conceptual y de lo que ha sido la ceremonia comunitaria, de la transmisión de lealtades, de la transmisión de compromisos, se trata de recuperar una muy vieja tradición del PRI, que era sobre todo la tradición de imponer su mando, su afirmación de dominio y la subordinación de los pueblos indios a las estructuras del poder. Eso es lo que parece particularmente preocupante, porque es volver hacia atrás, es continuar el régimen que estuvimos tratando de liquidar, que estábamos tratando de poner los últimos clavos del ataúd del 1 de julio, y que se trata entonces de un acto que resucita esas prácticas, y las resucita de la peor manera posible, tratando de plantear una subordinación que los pueblos indios han estado negando sistemáticamente, han tomado una distancia del poder. Es precisamente porque los pueblos indios han resistido esa subordinación al poder que el PRI ha usado en su tiempo la ceremonia del bastón de mando para afirmar esa subordinación de los pueblos
y ese dominio por parte de las estructuras de poder. Estos son cosas que me parecen sumamente graves. Que la relación de Andrés Manuel López Obrador con los pueblos indios no es una relación clara, en el sentido de que no parece realmente saber que se trata de grupos culturalmente diferentes. Los clasifica dentro de los pobres, les parece simplemente que son un ejemplo de pobreza y que deben ser tratados como pobres. De hecho, su reacción inmediata en la ceremonia es decir, estoy dando instrucciones para que todas las agencias le den prioridad a la atención de los pobres pueblos indios, ¿no? Está metiéndonos en esa claramente en ese cajón de atención pública de los más pobres. ¿Qué tal, don Gustavo? Le saluda Jesús Estrada. Justo preguntarle, comentaba hace rato también el tema de la representación. Creo que es un punto importante para analizar las dos ceremonias que se han realizado. En la columna de este lunes que usted publicó, y la vamos a compartir en las redes, usted recordaba que los pueblos que seguimos llamando indígenas no creen en la representación. Ni siquiera María de Jesús Patricio, Marichuy, nunca se asumió como representante de los pueblos indígenas, sino como vocera. Nos comenta un poco sobre este aspecto. ¿Qué está sucediendo? Se está, digamos, planteando una falsa representación de las comunidades indígenas para legitimar estos proyectos o megaproyectos. Son también allí de nuevo, son dos aspectos. En relación con los pueblos indios es muy claro que en todas sus estructuras, sus organizaciones, sus mecanismos de funcionamiento, los pueblos pueden designar mandatarios, es decir, personas a las que les dan un mandato. Quienes acuden a una asamblea del Congreso Nacional Indígena tienen un mandato de sus pueblos. Les dicen, puedes llegar y puedes decir esto en nuestro nombre y puedes negociar dentro de estos términos que te estamos dando. Se trata de una operación dentro de un mandato. No se trata de concederles la representación. Un presidente municipal de un pueblo indígena no es un representante de ese pueblo indígena. Hay una tradición muy amplia, y esto se ha discutido por siglos, para saber que hay una negación por parte de los pueblos indios de esta condición de representación. Pero aquí a mí me gustaría llevar este argumento un poco más lejos. En este momento, en el mundo, no solamente son los pueblos indios los que rechazan la representación, sino que somos muchos millones y millones de personas que ya nos hartamos del sistema de representantes, que ya nos dimos cuenta que los representantes que se habían elegido como tales no nos representan, no representan los intereses de la gente, y está el sistema mismo de representación puesto en entredicho. En ese artículo que menciona estoy refiriendo muy claramente a lo que significan los chalecos amarillos, que ha sido muy claramente un rechazo abierto, explícito, claro, del sistema de representación. Pero podríamos dar muchísimos otros síntomas en México y en el mundo de que estamos cuestionando a fondo el sistema de representación. Entonces yo creo que es importante que reciba el presidente este mensaje, que tuvo una gran votación que le da una gran legitimidad, una legitimidad casi sin precedente, que le permite actuar con una serie de elementos muy importantes y muy relevantes para todos nosotros, pero que no asuma que tiene una representación que yo creo que solo le da una pequeña parte de los mexicanos y mexicanas, que muchos de nosotros no lo estamos planteando, no nos planteamos seriamente que él sea nuestro representante. Es un gobernante que podemos aceptar, del que esperamos que le vamos a estar exigiendo permanentemente ciertos comportamientos, pero no nos sentimos representados por él. Don Gustavo Esteva, ¿por qué cree que el gobierno de López Obrador, este proyecto político, recurra de nuevo a estas ceremonias que, como usted dice, pues eran más típicas de gobiernos del PRI? ¿Qué mensaje cree usted político que quisiera mandar con este tipo de eventos o espectáculos vestidos de neoindigenismo? Yo creo que parte de esto es, ya sea él mismo o sus colaboradores que están siguiendo las inercias y que están aprovechando hábitos antiguos para afirmar su posición.
Esto me parece de nuevo sumamente grave. Se trata de afirmar equívocamente su posición, de afirmar una posición que no queremos que tengan. Entonces, afirmar un camino torcido, un camino en donde el 1 de julio lo que hicimos fue rechazar ese camino. Entonces, estaría interpretando al revés lo que hicimos el 1 de julio. Yo quisiera decir que el 2 de julio tuve ocasión de estar visitando a muy distintas personas, y entre mucha gente común que veía yo una sonrisa de oreja a oreja, una gran satisfacción, y les preguntaba que de qué. La respuesta que me dijeron no una sino varias veces es la respuesta de nos los fregamos. No dijeron ganamos, no era la sensación tuvimos un gran triunfo, elegimos a nuestra gente, sino que nos fregamos a los otros, nos fregamos a los partidos, nos fregamos a las instituciones, a las clases políticas que nos han estado oprimiendo. Yo creo que el 1 de julio lo que tuvimos fue un gran voto masivo en contra. Y el hecho de que estén reiteradamente López Obrador y su gente diciendo nuestros 30 millones de votos, este es un sujeto social que ha creado una posibilidad de cambio, yo creo que es una interpretación equivocada. Dentro de esos 30 millones hay muchísimos que no votaron exactamente por él, sino que él logró representar la posición antagónica. Él estuvo manteniéndose como una gente que se oponía, como todos nosotros, a ese sistema corrupto y en decadencia. Entonces yo creo que hace muy mal él y su equipo en recuperar signos que son exactamente los signos contra los cuales votamos. Así es. Están recuperando inercias y maneras de hacer las cosas que son exactamente las que no queremos. Contra lo que se votó. Ahora, don Gustavo Esteva, ¿qué se puede esperar de parte del gobierno de López Obrador, la Cuarta Transformación, para una buena parte de pueblos indígenas? Sabemos del posicionamiento, por ejemplo, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, un posicionamiento crítico, muy crítico de hecho, pero además de estos pueblos organizados, usted que conoce también otras corrientes, otras organizaciones indígenas, ¿qué podrían esperar de este gobierno? Lo que pasa es que yo creo que estamos en este momento en México con una sociedad que yo creo que está mostrando síntomas de estar alerta y seriamente decidida a cambios profundos. Y que entonces lo que se va a estar encontrando el gobierno de López Obrador es una oposición sistemática y muy activa a la continuación de viejas inercias, a la prolongación de esos hábitos que no queremos y a la imposición de los proyectos, las ideas o las políticas contra las cuales claramente estamos. Yo creo que no va a encontrar, no va a encontrar, ya está encontrando muy clara oposición al Tren Maya o al corredor transísmico. Sigue anunciándolo, sigue cerrando los ojos a esta oposición, sigue disimulándolos para esa falsa consulta que se hizo, pero esta oposición está allí y se va a manifestar y se va a seguir manifestando sin duda alguna. La tenemos enfrente, o realmente se necesitaría una gran ceguera para no ver la oposición que tienen proyectos de esa índole. No solamente es eso lo que va a encontrar oposición, sino que hay muchos gestos y muchas políticas que si López Obrador sigue impulsando, va a encontrarlos. Debo confesar que mi única esperanza que sigo alimentando es que tenga capacidad de escuchar, que siga siguiendo su propio discurso, su propia postura, tenga la capacidad de escuchar lo que la gente le está diciendo, lo que muchísimos de nosotros le estamos diciendo respecto a las decisiones que está tomando.
Don Gustavo Esteva, comentaba también usted en una de las columnas la importancia en este periodo de continuar con las movilizaciones, continuar con el movimiento abajo, con la organización, sobre todo no detenerse, que no nos quedemos quietos ante esta nueva transformación. ¿Es necesaria más que nunca quizás la organización desde abajo? Con un elemento que me parece relevante, tenemos que avanzar claramente en dos caminos. Tenemos que seguir construyendo nuestra alternativa, nuestra capacidad autónoma. Tenemos que seguir de frente en esa construcción autónoma que está multiplicándose en todo el país, en los barrios urbanos, lo mismo que en las comunidades rurales, y al mismo tiempo hacer las manifestaciones públicas de lo que tenemos mediante el procedimiento tradicional de los fiestas. Si hiciéramos una colección de los manifiestos que se han producido a partir del 1 de julio hasta hoy, o a partir del 1 de diciembre hasta hoy, veríamos que es esta sociedad activa que está utilizando esos procedimientos tradicionales para decir, no, eso no queremos, no estamos de acuerdo con ello. Muy bien, don Gustavo Esteva, le agradecemos enormemente su generosidad de siempre para compartir sus reflexiones con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Un abrazo, don Gustavo Esteva.